Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea, bueno, una promesa casi, escribir y publicar un libro partiendo de cero y hacerlo en un plazo muy concreto, 90 días. Suena intenso, ¿eh? 90 días. Pues sí, ambicioso, quizá, pero vamos a explorar un material que está diseñado justo para eso, para guiar en ese proceso, para que una intención se convierta en un libro real. Interesante. ¿Y cuál es ese material? Pues nuestra guía son las ideas clave de un libro llamado De cero a escritor en 90 días, de Oscar Rico. Ah, Oscar Rico. Sí, él se presenta como escritor independiente, muy metido en temas de desarrollo personal, del poder de la palabra para transformar. Ya veo, ese tipo de enfoque. Exacto. Su estilo parece directo, cercano, busca motivar, pero mezclando, digamos, reflexión personal, casi espiritualidad, con pasos muy, muy prácticos. Una mezcla curiosa. Sí, y tiene una frase que lo resume bien. Dice, no enseño a escribir libros, enseño a escribir destinos. Uf, potente. Destinos nada menos. Ahí queda eso. Entonces, lo que queremos hacer aquí es, bueno, desgranar un poco las estrategias y la filosofía que propone Rico. Entender su hoja de ruta, ¿no? Claro, ver cómo estructura ese viaje de escribir y publicar. Exacto. Sacar las claves que puedan servirle a quien sienta esa llamada a escribir o simplemente tenga curiosidad por cómo funciona eso de la creatividad con disciplina. Perfecto, pues vamos a ello. ¿Por dónde empezamos? Pues por el principio, ¿no? La base de todo. La premisa fundamental del material es bastante liberadora, la verdad. ¿En qué sentido? Sostiene que todo el mundo, de verdad todo el mundo, lleva una historia dentro que merece ser contada y busca quitarle hierro al asunto del talento. Ah, el famoso mito del talento innato. Justo. Quiere derribar esa idea de que necesitas ser especial o esperar a que llegue la inspiración divina o que todo sea perfecto para empezar. Y ese punto de partida, esa mentalidad, me parece crucial. Según lo que comentas del material, es la base de todo, ¿no? Totalmente. Lo interesante no es solo decir, venga, anímate que tú puedes, sino cómo lo replantea. Ver la escritura no como un don caído del cielo, Claro. sino como una decisión consciente y sobre todo como una habilidad, algo que se entrena, vamos como ir al gimnasio. Me gusta esa analogía. Cita una idea fuerte, dice algo como, ser escritor no empieza con una editorial, empieza con una decisión. El foco está en que hacen falta escritores reales. Reales, no perfectos. Exacto. Con sus cosas, su verdad, sus imperfecciones. Más que esos escritores perfectos que al final nunca publican por miedo a no serlo. Ese cambio de chip, creo, es el primer gran desbloqueo que busca. Tiene todo el sentido. Pasar de esperar a decidir. Vale, pero una decisión necesita un plan, ¿no? Para no quedarse en el aire. Supongo que ahí entran los 90 días. Ahí entra el plan. El material propone este marco de 90 días muy estructurado, dividido en 4 fases bastante claras. Si te parece, les echamos un vistazo rápido para tener el mapa general. Dale, perfecto. La parte 1, los primeros 10 días, se enfoca en forjar lo que llama la mentalidad del escritor. Empezar por la cabeza, lógico. Luego la parte 2, del día 11 al 40, es la construcción del libro, ya más a la materia. Vale, darle forma. La tercera, del 41 al 70, es escribiendo sin parar. O sea, mantener el ritmo, la producción. La fase de resistencia, digamos. Ándale. Y la última, arte 4, del día 71 al 90, ya es edición, publicación y venta. El remate final. O sea que cubre todo el ciclo, desde la idea hasta que está en la calle, por así decirlo. Completo. Y lo interesante de esta estructura, más allá del número 90, que, bueno, será una guía, ¿no? Sí, imagino que flexible. Claro. Lo notable es cómo parece que fuerza una integración desde el principio. Muchas veces quien empieza a escribir se centra solo en, yo qué sé, la técnica, O solo en esperar que bajen las musas. o eso. O déjalo del marketing para el final, como algo ajeno y que da miedo. Aquí no. Parece que desde el día 1 se entrelaza la mentalidad, el oficio, la escritura constante y la visión de mercado. ¿Todo a la vez o casi? Sí, como un enfoque para evitar los atascos típicos, abordándolo de forma más holística, ¿no? Esa idea de integrar todo me parece potente. Bueno, pues entremos en la primera clave, la mentalidad del escritor, esos 10 primeros días.
Los cimientos. El material dice que hay que empezar por identificar y trabajar esa inquietud interna, eso que llama el llamado de la escritura. Como escuchar una vocecilla interior. Algo así. Y aquí es donde va directo contra el mito del talento. Hay una frase muy clara. El talento no escribe libros, la disciplina sí. Rotundo. Presenta la escritura como un oficio, vamos, como un músculo que hay que entrenar. Y por eso insiste tanto en crear una rutina, un hábito diario. Aunque sea poco tiempo. Sí, dice que incluso 20 minutos valen. Y habla de establecer un ritual del escritor. ¿Un ritual? ¿En qué consiste eso? Pues definir cosas concretas. Un horario fijo, un espacio solo para eso, y alguna señal que le diga a tu cerebro, ok, ahora toca escribir, como encender una vela o poner una música, algo así. Ah, crear un anclaje. Eso. Y luego, ataca de frente al gran fantasma, el miedo a la hoja en blanco. Uf, ¿quién no lo ha sentido? Pues la perspectiva que da es que ese miedo no suele venir de que no tengas ideas, sino del juicio, de la autocrítica brutal que nos hacemos. Del perfeccionismo antes de empezar. Totalmente. Y para luchar contra eso sugiere técnicas como la descarga libre, o sea, escribir sin parar, sin filtro, sin censura. Darse permiso explícito para escribir mal al principio. Sacarlo todo fuera, sin juzgar. Sí. Y un pilar clave de esta fase es definir tu por qué. ¿Por qué quieres escribir esto? Y visualizar a tu lector ideal. Eso es como la brújula. El propósito. Exacto. Propone hasta escribir mi manifiesto de escritor. Fíjate qué curioso, ¿no? Cómo estos primeros pasos se centran casi por completo en desactivar las barreras psicológicas. Sí, parece que va directo a la mente. El perfeccionismo que paraliza, la duda, el síndrome del impostor. Al poner el foco en la disciplina como algo que se aprende y en el propósito como el motor, lo que intentas construir resiliencia, ¿no? Sí, una base fuerte para lo que viene. Es que esa conexión entre tener un porqué claro y aguantar cuando vengan las dificultades, eso se ve mucho en psicología del logro. Refuerza la idea de que el propósito te ayuda a superar el cómo. Una vez que esa base mental está, digamos, más trabajada, el plan pasa a la clave 2, construyendo el libro, días 11 a 40. Ahora sí, a darle forma. Exacto. El primer paso es encontrar el tema y el estilo. Según el autor, esto suele nacer de la experiencia personal. ¿De dónde, por ejemplo? Pues de una herida superada, dice él, o de una pasión muy fuerte, un propósito de vida. Habla de identificar el hilo dorado. ¿Cómo interpretas eso del hilo dorado? Pues, a ver, ese hilo dorado me suena a esa conexión única, auténtica, entre lo que has vivido tú, tus luchas, lo que has aprendido, tus pasiones, y el mensaje o la transformación que quieres ofrecer a quien te lea. Ah, encontrar lo universal en lo personal. Algo así. Es el arte de ver qué de tu historia le puede servir a otros. Ese núcleo temático que le dará coherencia y alma al libro. ¿Entendido? Encontrar ese núcleo. Después, el material insiste mucho en la estructura. El esqueleto del libro. Sí, crear un plan antes de lanzarte a escribir párrafos sin ton ni son. Menciona la estructura clásica de inicio, desarrollo, cierre, pero sobre todo recalca la importancia de crear un índice, base. ¿Por qué será tan crucial ese índice antes de empezar? Pues yo le veo una doble función, muy estratégica. Para quien escribe, es un mapa. Una guía detallada que te dice por dónde ir, asegura que todo esté ahí, en orden. Te evita perderte o bloquearte por no saber qué viene después. Te da seguridad, claro. Y para quien va a leer, fíjate, incluso antes de comprar el libro, un índice bien hecho es como una promesa. Le dice qué viaje va a hacer, qué va a aprender o experimentar. Define las expectativas, el valor que ofreces. Una guía para ambos, entonces. Autor y lector. Exacto. En esta fase también se habla de la voz del autor. El consejo es buscar la autenticidad, escribir desde tu verdad. ¿Que suene a ti? Eso. Sugiere, al menos al principio, intentar escribir como hablas, para encontrar un tono natural. La cita que pone es fuerte. Tu voz es el alma de tu libro. Es que eso hoy en día es clave. Con tanto contenido, la voz auténtica es lo que conecta de verdad. Y claro, no podía faltar el arte de contar historias. Toca elementos básicos, manejar el conflicto, mostrar cómo cambian los personajes o las ideas, meter un mensaje de fondo.
La transformación. Sí, crear personajes que se sientan vivos, usar detalles que apelen a los sentidos para meter al lector dentro. Aquí se ve claro el paso de la preparación mental a la artesanía, ¿no? La estructura te da el recipiente, pero son la voz y la habilidad de contar historias las que lo llenan de vida. Totalmente. Y como decías, la autenticidad de la voz es vital hoy. Es lo que crea esa conexión emocional. Y la narrativa, bien usada, sigue siendo el vehículo más potente para transmitir significado, emoción, experiencia. Muy bien. Ya tenemos la base mental y la estructura. Entramos ahora en la fase de pura constancia, ¿no? La clave 3. Manteniendo el flujo y superando obstáculos. Días 41 a 70. La maratón. Jaja, sí. El reto aquí es mantener la producción de texto de forma regular, pero sostenible. Se habla de gestionar la energía física, mental, emocional, para no quemarse. El famoso burnout del escritor. Eso. Y de establecer un mínimo creativo diario. Una meta pequeñita, pero alcanzable, que te asegure avanzar cada día. Poco a poco se hace mucho. Para mantener la chispa, el flujo creativo, el material sugiere varias técnicas. Buscar ese estado de flow. ¿Cómo? Pues con prácticas como la escritura en flujo continuo, o sea, escribir sin parar a editar. Usar anclajes emocionales, como música o un objeto, o simplemente cambiar de estímulo, cambiar de sitio, dar un paseo. Pequeños trucos para desatascar. Y se enfrenta al bloqueo mental. La idea es no verlo como un fracaso o el fin del mundo. Sino como una señal. Exacto, una señal de que algo pasa. Miedo, demasiada autoexigencia, cansancio, y da técnicas para superarlo, como escribe sin escribir. ¿Cómo es eso? Pues hacer mapas mentales, hablar sobre el libro, grabar ideas o tener un diálogo con tu libro, preguntarle qué necesita o simplemente una pausa consciente. Parar para poder seguir. En esta fase también reconoce que la tecnología ayuda. Menciona herramientas digitales para escritores modernos. Podríamos ver rápido para qué sirven algunas. Claro. Menciona, por ejemplo, Scrivener. Es un software que gusta mucho para organizar textos largos, ¿sabes? Te deja estructurar capítulos, escenas, notas. Muy fácil. Ah, para organizar el caos. Algo así. Google Docs, pues por lo accesible y para colaborar. Grammarly, que ayuda con la gramática y estilo, sobre todo en inglés, pero cada vez más en español. Canva, para diseñar cosas visuales, como portadas o posts, aunque no sepas de diseño. Muy útil eso. Y luego, claro, las plataformas de publicación como Amazon, KDP y Hotmart, que ya saldrán. E incluso herramientas de tiempo como las de Pomodoro, para trabajar concentrado en bloques. La idea es ver la tecnología como una aliada, no como la solución mágica. Entendido. Y un último punto importante de esta fase. ¿Cómo revisar sin cargarte el impulso creativo? El equilibrio delicado. Sugiere diferenciar bien la mente que crea de la que edita y propone hacer microrevisiones. ¿Qué son? Pues dedicar unos minutos al empezar a escribir para repasar lo del día anterior. O usar marcas, señales, para notar cosas que hay que verificar luego, datos, coherencia, pero sin parar el flujo de escritura en ese momento. Ah, marcar y seguir. Buena táctica. Es que este equilibrio entre disciplina y cuidarse es clave en esta etapa. Normalizar el bloqueo como parte del proceso, no como un fallo tuyo. Eso es fundamental. Quita mucha presión. Exacto. Las herramientas digitales, sí, son útiles, pero siempre al servicio de quien escribe, no al revés. Y esa idea de revisar poco a poco, de forma consciente, en lugar de caer en la parálisis por perfeccionismo mientras escribes, es muy práctica para seguir avanzando esas semanas que son intensas. Y con eso llegamos a la recta final. Clave 4. Del manuscrito al mercado. Los últimos días del 71 al 90. El sprint final. Ya tienes el primer borrador, que no es poco, pero ahora toca prepararlo para que lo lean otros. Se empieza por la autoedición. La revisión a fondo. El material propone hacerlo en 3 capas. La estructural, ver si todo encaja, la coherencia general, la de estilo, que fluya bien, la voz, y la técnica, gramática, puntuación. Habla de un método 3x3 para hacerlo ordenado y trucos para poder ver tu texto con más distancia, con más objetividad. Como dejarlo reposar un tiempo. Por ejemplo, luego se pasa a elementos que son vitales para que el libro se vea. Portada, título y descripción. La carta de presentación.
Analiza qué hace que una portada llame la atención en una pantalla. Da fórmulas o ideas para títulos que piquen la curiosidad y detalla cómo escribir una descripción que venda en las tiendas online. Importantísimo eso en el mercado actual. Después, aborda la publicación en sí. Se centra en plataformas de autopublicación conocidas como Amazon KDP Kindle Direct Publishing. y Hotmart. Explica los pasos básicos para subir el libro y compara un poco. KDP te da alcance mundial, formato físico y digital. Hotmart está más enfocado en vender productos digitales directamente, como ebooks o cursos, y te permite tener afiliados. Dos modelos interesantes. El material también ayuda a diseñar un lanzamiento, normalmente en 3 fases. Prelanzamiento, crear expectación, conseguir emails; lanzamiento, el empujón inicial, buscar reseñas; y poslanzamiento, mantenerlo vivo. Una estrategia completa. Y por último, habla de la promoción y las ventas a largo plazo, adoptando lo que llama la mentalidad del emprendedor literario. O sea que no acaba con publicar. Para nada. Implica tener presencia online como autor, crear una comunidad de lectores, generar contenido relacionado, buscar colaboraciones, pensar en cómo generar ingresos de forma continua. Esta última parte es fundamental, porque cierra el círculo. Conecta la creación, que es algo íntimo, con la realidad del mercado de hoy. Totalmente. La importancia de la presentación, portada, título o descripción, es brutal. Son la puerta de entrada en un escaparate digital llenísimo de cosas. Hay que destacar. Y plataformas como KDP y Hotmart, pues sí, han democratizado la publicación de una forma increíble. Le dan un poder al autor individual que antes era impensable. Cierto. Pero claro, esa democratización viene con una responsabilidad. El lanzamiento, la promoción, ya no son cosas que puedas delegar del todo o simplemente ignorar. Según esta visión, son parte del trabajo del autor moderno. Toca remangarse también en eso. Es un cambio de chip. Ver el libro no solo como tu obra, sino también como un producto cultural, que necesita ser presentado, compartido. Y que puede ser el inicio de tu marca personal como autor. Exacto, el autor como creador y gestor. Vale, pues intentamos resumir las ideas más fuertes que hemos sacado de este material. A ver. Primero, que escribir es más accesible de lo que parece si se ve como una habilidad que se entrena. La decisión por encima del mito del talento. Segundo, que la disciplina, la rutina, pesan más que esperar la inspiración divina. El músculo de la escritura. Tercero, que una estructura clara, como este plan de 90 días, no te ata, sino que te puede liberar, dándote un camino. El mapa que guía. Cuarto, la autenticidad de la voz, que es clave para conectar hoy en día. El alma del libro. Y quinto, que publicar y llegar al mercado es posible para cualquiera que esté dispuesto a aprender y a gestionar también esa parte. El autor emprendedor. Y me da la sensación de que estas lecciones van más allá de escribir un libro, ¿A qué te refieres? que resuenan con cualquier proyecto grande que queramos empezar, ya sea creativo, profesional, personal. Esa mezcla de mentalidad correcta, disciplina, estructura, ser auténtico en el proceso y tener la voluntad de llevar la idea hasta el final. Son principios bastante universales, creo yo. Sin duda. Y eso conecta con la reflexión final que parece sugerir el propio material de Rico, ¿no? ¿Cuál? Que más allá de la satisfacción de ver tu libro publicado, el proceso en sí es profundamente transformador para quien escribe. Ah, el viaje interior. Toda esa disciplina que te impones, enfrentarte a tus miedos, a tus dudas, a tus verdades al intentar ponerlas en palabras. Todo ese viaje estructurado. El material lo deja caer casi como pregunta. ¿Qué descubre uno realmente sobre sí mismo en esos 90 días metido a fondo? Interesante pregunta. Quizá el destino que se escribe, como decía esa cita del principio, no es solo el del libro que sale al mercado, sino principalmente el tuyo, el del propio autor, a través de esa transformación personal. Podría ser esa la recompensa más significativa de todo, independientemente de si se venden miles de copias o no. Es una perspectiva muy, muy interesante para cerrar esta exploración. Una invitación a ver el proceso no solo como un medio para un fin, sino como un camino de autodescubrimiento. Exacto. Pues con esa reflexión concluimos nuestro análisis de las ideas claves sobre cómo ir de cero a escritor en 90 días según el enfoque de Óscar Rico. Gracias por habernos acompañado.